Mamá, espérame aquí. Ahorita volvemos. Eso fue lo que me dijo mi hijo antes de irse con mi maleta y mi cartera. Al principio no le di mayor importancia. La fila en el mostrador de la aerolínea estaba interminable y Tizoc siempre juraba que él podía resolver las cosas más rápido sin que yo lo retrasara. Lo vi alejarse con su esposa, pegaditos como uña y mugre, desapareciendo en el bullicio del aeropuerto de la Ciudad de México. Pasaron 5 minutos, luego 10. Para los 15, los tableros de anuncios parpadearon y algo dentro de mí se apretó como un nudo en la garganta, un presentimiento que traté de ignorar. Le llamé a Tizoc una vez, luego otra, la tercera fingiendo que las primeras habían sido por problemas de señal. Cada llamada iba directo al buzón. Su esposa tampoco contestaba. Me quedé sentada muy quietecita con las manos cruzadas en el regazo, temiendo que si me movía todo, se haría realidad. Cuando por fin me levanté para buscarlos, vi las puertas de seguridad brillando allá adelante con el flujo constante de viajeros empujando para pasar. Un pensamiento raro me golpeó si habían ido en esa dirección, aunque todavía no habíamos registrado el equipaje. ¿Por qué se acercarían a seguridad sin mí? Me dije que estaba pensando de más. Volví al banco el metal frío contra la parte de atrás de mis piernas. Los monitores se emborronaron mientras los miraba fijamente. Mi teléfono vibró esta vez de la app del banco. Un mensaje de alerta mostraba un retiro, luego otro y un tercero. La garganta se me cerró mientras abría la app por completo. Los números no tenían sentido al principio. Filas de transacciones que no reconocía vaciaban casi todo lo que había ahorrado. Años de presupuestos cuidadosos de coser hasta la madrugada de guardar cada pesito que podía, todo se estaba yendo ante mis ojos. Un pánico suave empezó a subir, no lo suficiente para que se notara en mi cara, pero lo bastante pesado para alterar mi respiración. Miré alrededor de repente consciente del ajetreo de extraños, el rodar de maletas, las voces resonando que llamaban nombres y destinos. Me sentí más vieja que una hora antes, fuera de lugar, en un mundo donde la gente se movía más rápido de lo que yo podía pensar. Me senté de nuevo despacio, aferrándome al teléfono como si fuera lo único sólido que quedaba. En algún punto, entre los anuncios retumbando arriba y el silencio del teléfono de mi hijo, un pensamiento se formó quedito en mi pecho, uno que solo entendería después. Y mientras miraba las transacciones drenando mi cuenta, me di cuenta de que algo irreversible ya había empezado llevándome hacia lo que enfrentaría en los próximos momentos. El ruido del aeropuerto se volvió algo lejano y vacío, mientras sostenía mi teléfono mirando números que ya no me pertenecían. Traté de respirar parejo, de mantenerme anclada, pero la verdad me apretaba por todos lados. De alguna manera, en todas las formas en que me había preparado para emergencias, enfermedades, reparaciones, temporadas lentas de trabajo, nunca me preparé para esto. No para una traición tan callada que parecía ensayada. Tenía 66 años, lo bastante mayor para saber que el mundo tiene filos cortantes, pero había pasado décadas suavizándolos para mi hijo. Había vivido en Puebla toda mi vida en el mismo departamentito angosto, arriba de una hilera de tienditas. Solía bromear que la altura me impedía irme. La verdad era más sencilla. Me quedé porque Tizoc necesitaba estabilidad y me convencí de que yo era la que podía dársela. Lo crié sola. Su padre se fue en una tarde de lluvias torrenciales, mientras el ventilador luchaba débilmente contra el bochorno. Sin gritos, sin aviso, solo una disculpa quedita y una puerta cerrándose detrás. Después de eso, éramos solo Tizoc y yo, y una máquina de coser que nunca se enfriaba del todo. Cosía uniformes para escuelas cercanas, hacía dobladillos para oficinistas,
ajustaba vestidos en temporada de graduaciones mientras la radio zumbaba a mi lado. Esos ganaditos nos mantenían a flote. La renta siempre al día. Las compras nunca escasas. La colegiatura pagada poquito a poco hasta que las facturas terminaron. Tizoc solía sentarse en la mesa haciendo tareas mientras yo prendía tela. Cuando creció, dejó de estar cerca, pero asumí que era parte de madurar. Los jóvenes se alejan, las madres se adaptan, o eso pensaba. Creía que él entendía la vida que construimos, la resistencia callada de ella, la forma en que ahorraba un poquito de cada encargo, no importaba cuán chiquito, para que no sintiera el peso de mis años después. Pensaba que me veía como alguien confiable, aunque no extraordinaria. Ahora sentada en una silla de plástico, con mi cuenta casi vacía, la idea dolía como un aguijón. Todo lo que había hecho solo le mostró dónde era vulnerable. Cada sacrificio, cada día sin descanso, cada turno extra, solo le enseñó lo fácil que era tomarme. Apreté el teléfono con más fuerza y me levanté, sabiendo que necesitaba moverme, hacer algo, descubrir exactamente hasta dónde había llegado esto y qué tenía que enfrentar después. Caminé hacia el mostrador de la aerolínea, porque quedarme quieta se sentía insoportable. Mis piernas temblaban, pero el movimiento me daba la ilusión de propósito de control. La agente detrás del escritorio sonrió amablemente al acercarme, aunque la sonrisa se suavizó cuando notó mis manos temblorosas. «Estoy buscando a mi hijo», logré decir. Se suponía que registraría conmigo. Me pidió nuestros nombres y tecleó suavemente en su computadora. La pausa que siguió se estiró más de lo debido. Su expresión cambió no drásticamente, pero lo suficiente para que entendiera que algo andaba mal antes de que abriera la boca. «Solo 2 pasajeros registraron», dijo bajito. «Tizoc Mendoza y su esposa». Sentí las palabras caer dentro de mí, una tras otra, como golpes suaves, pero contundentes. Traté de tragar, pero la garganta se me había cerrado. «Eran 3 boletos», dije. Mi hijo me dijo que tenía todo bajo control. La agente miró de nuevo la pantalla bajando más la voz. «Señora», sus asientos fueron mejorados. La compra se procesó con una tarjeta vinculada a su nombre. Mi nombre, mi tarjeta, mi dinero. Miré más allá de su hombro por un momento desenfocada, como si mi mente buscara instintivamente otro lugar donde estar. Luego vino el golpe final. «Ese vuelo despegó hace como 1 hora», agregó con gentileza. «Lo siento, parece que usted no estaba en la lista. No la registraron para el viaje». El aeropuerto de repente se sintió más caluroso, como si un bochorno hubiera barrido solo donde yo estaba. Presioné una mano contra el mostrador para estabilizarme. Le pedí que verificara algo más, cualquier cosa que pudiera explicar esto. Tecleó en pantallas adicionales frunciendo el ceño. Se creó una cuenta de crédito secundaria usando su información, dijo. «Parece reciente. Hay cargos de un hotel en San Miguel de Allende. Cantidades bastante altas». Un zumbido extraño llenó mis oídos. No fuerte, solo persistente, del tipo que ahoga todo menos la verdad. Esto no era un error. No era un malentendido o una decisión apresurada. No era Tizoc en pánico o olvidando o asumiendo que los alcanzaría después. Era deliberado. Un plan ejecutado paso a paso con mi confianza y mis ahorros entretejidos en cada parte. Le agradecí a la gente, aunque apenas oí mi propia voz, y me alejé del mostrador, tratando de respirar, mientras me preparaba para hacer la siguiente llamada que no quería hacer. Encontré el camino de vuelta al mismo banco duro, el que todavía guardaba el calor de mi pánico anterior. Esta vez, sin embargo, me senté diferente, no congelada, no esperando que alguien regresara. Solo sentada porque, por fin, entendía que no volvería a mí. Pedazos de las últimas semanas
encajaron uno por uno. Las invitaciones repentinas de Tizoc, sus visitas inesperadas después de meses de distancia, la forma en que insistió en que trajera toda mi identificación y tarjetas por si el hotel las necesitaba. Recordé cómo me ayudó a cerrar la bolsa esa mañana, cómo tomó mi maleta antes de que pudiera ofrecerla. En ese momento pensé que era cariño, regresando después de una larga ausencia, un hijo recordando a su madre. Ahora se sentía como una lista de pendientes. Por primera vez en mi vida, me pregunté si el amor me había hecho descuidada, si confiar con el alma abierta contaba como su propia ceguera. El dolor era agudo, pero debajo de él había algo más firme, más antiguo, una parte de mí que no había necesitado en años el instinto de cuidarme sola. Abrí mi teléfono y marqué la línea de fraudes. Mi voz tembló al principio, pero la mujer que contestó habló con una calma que me dio algo sólido a lo que aferrarme. Me pidió detalles, luego tecleó rápido eficiente, marcó los cargos, congeló cada cuenta vinculada a mi nombre, canceló la nueva línea de crédito abierta sin mi permiso. Luego hizo una pausa y preguntó casi casual si todavía tenía acceso a una cuenta de ahorros creada hace muchos años. Por un momento no supe de qué hablaba. Luego recordé la herencia chiquita de una tía que apenas conocía guardada en una cuenta que nunca le conté a Tizoc. No la había tocado desde el día que la abrí. Sí dije sorprendida por la fuerza en mi voz. Todavía tengo acceso. Confirmó que permanecía intacta. Una sensación extraña se asentó sobre mí, algo entre alivio y despertar. Me habían quitado casi todo, sí, pero no todo. No los años detrás de mis manos, no el instinto que me había mantenido a flote a través de lluvias más fuertes que esta, no la parte de mí que Tizoc claramente había subestimado. Cuando terminé la llamada, el banco todavía se sentía frío, pero yo no. Me levanté despacio, ya sabiendo que el siguiente paso me llevaría cara a cara con la verdad de a dónde había ido mi hijo y cuán lejos necesitaba seguirlo. Para cuando salí de la terminal, la luz de la tarde parecía más delgada, como si el día mismo se hubiera vaciado. Llamé a Delfina y llegó en minutos con la cara arrugada de preocupación. No intenté explicar mucho. No estaba lista para decir la traición en voz alta. Ella no me presionó. Simplemente abrió la puerta del pasajero y esperó hasta que me acomodé antes de meterse al tráfico. El camino a casa se emborronó, pero mis pensamientos no. Abrí la app del banco de nuevo, estudiando el rastro que Tizoc había dejado. Una transacción destacaba un cargo de hotel en San Miguel de Allende, lo bastante grande para doler incluso antes de entender qué significaba. Copié el nombre, encontré el número y marqué. Una recepcionista contestó amable y cálida. Di el nombre de Tizoc tratando de mantener la voz firme. Después de una pausa, lo confirmó él y su esposa estaban en una suite esquinera, mejorada del tipo reservado para aniversarios o retiros de negocios, no para gente que decía estar apretada de dinero. El archivo de reserva mostraba algo peor, que habían usado mi identificación para verificar. Mi nombre les dio legitimidad. Mi dinero les dio comodidad. Los imaginé allá, alzando copas por un nuevo comienzo, con luces suaves y bandejas de servicio a la habitación llenando el espacio. Y en algún rincón de esa habitación imaginada, vi a Tizoc riendo relajado de una forma que no había estado conmigo en años. La injusticia me apretaba las costillas pesada y ahogante. Ellos celebraban mientras yo había estado sentada en un banco frío del aeropuerto mirando los restos de mis ahorros. Todavía al teléfono pedí al hotel que anotara que los cargos bajo mi nombre estaban disputados. La recepcionista dijo que lo pasaría al departamento de facturación, aunque su tono cambió amable, pero más cauteloso ahora.
Cuando la llamada terminó, transferí lo último de mi dinero accesible a la cuenta de ahorros escondida. No era mucho, pero era mío, intocado por decisiones ajenas. Luego envié una solicitud al banco para escalar la investigación de fraude, adjuntando cada detalle que había reunido. En algún lugar de San Miguel de Allende, una notificación llegaría al hotel. La titular de la tarjeta había suspendido la autorización, y mientras me sentaba quedita en el carro de Delfina, viendo las calles familiares aparecer, sentí el giro más pequeño de la marea, un jalón casi imperceptible de vuelta hacia mí, mientras me preparaba para lo que traerían las próximas horas. Esa noche, después de que Delfina me dejó y cerré la puerta del departamento detrás de mí, el silencio se asentó espeso alrededor de la habitación. Puse mi teléfono en la mesa con intención de ignorarlo por completo, pero empezó a vibrar casi de inmediato. El nombre de Tizoc iluminó la pantalla la foto familiar que él había elegido años atrás, todavía sonriéndome. Lo vi sonar hasta que se apagó. Llamó de nuevo. Lo dejé pasar. Lo que tuviera que decir podía esperar. Unos minutos después apareció un número diferente, uno con código de área de San Miguel de Allende. Sentí una respiración firme pasar por mí al contestar. Un gerente del hotel se presentó, su voz cortés pero tensa en los bordes. Explicó que la tarjeta en archivo, mi tarjeta, ya no estaba activa. Tizoc estaba en la recepción, insistiendo en que debía haber un error. El gerente dijo que habían intentado múltiples autorizaciones, todas rechazadas. Hizo una pausa antes de agregar que sin una forma válida de pago para la mañana, tendrían que liberar la habitación. Podía oír voces tenues detrás de él, discusiones amortiguadas, un tono agudo que reconocí demasiado bien. Tizoc estaba molesto, tal vez en pánico. Seguía diciéndole al personal que yo lo arreglaría, como si decirlo lo suficientemente fuerte lo hiciera cierto. Escuché sin interrumpir, sin ofrecer excusas o suavizar la situación como lo había hecho por él tantas veces al crecer. La calma en mí se sentía desconocida al principio, como entrar en una versión de mí misma que no había conocido antes. Cuando el gerente terminó, hablé sencillo. Cualquier cargo atado a mi nombre o mis cuentas es no autorizado. Sin enojo, sin explicación, solo un hecho puesto en la mesa donde pertenecía. Hubo un silencio breve, luego el gerente me agradeció y dijo que informaría a Tizoc. Sonaba aliviado de tener claridad, aunque esa claridad interrumpiera los planes de un huésped. Terminé la llamada y puse el teléfono de vuelta en la mesa. El departamento se sentía diferente, ahora no más ligero, no todavía, pero alineado de una forma que no había estado antes. Me di cuenta de que no había alzado la voz ni una vez. No había suplicado, ni me había defendido, ni tratado de suavizar la verdad por el bien de Tizoc. Un límite que nunca había logrado mantener antes, por fin, se había asentado. Y mientras estaba ahí, en la luz tenue de la cocina, sentí que la próxima llamada vendría pronto, cargando el peso de consecuencias que Tizoc nunca imaginó enfrentar. Al amanecer, mi teléfono vibraba tan seguido que parecía palpitar con el pánico de Tizoc. Mensaje tras mensaje llenaban la pantalla, disculpas tecleadas a la carrera, seguidas de inmediato por explicaciones que se contradecían, y luego acusaciones que sonaban demasiado familiares. Decía que no había querido que las cosas se salieran de control, que yo estaba haciendo lo más difícil, que solo necesitaba que cooperara un ratito. Sus palabras rebotaban entre desesperación y culpa, como si no pudiera decidir qué versión de sí mismo quería que yo respondiera. Su esposa mandó su propio mensaje, un párrafo largo lleno de justificaciones. Culpo al estrés, al timing, a la presión en el trabajo. Insistió en que solo prestaban el dinero que planeaban devolvérmelo una vez que las cosas se estabilizaran.
Escribió como si usar mi identidad, vaciar mi cuenta y abandonarme en el aeropuerto fueran malentendidos en vez de elecciones. Leí todo una vez despacio, luego puse el teléfono a un lado. Una hora después llegó una llamada. El personal del hotel me informó con profesionalismo cortante que Tizoc y su esposa habían desalojado la suite después de fallar en proporcionar pago. Seguridad los había escoltado al lobby. El tono del que llamaba me dijo que no había sido una escena tranquila. Me imaginé a Tizoc discutiendo, insistiendo en que alguien más arreglara el desmadre como siempre había esperado que yo allanara el mundo para él. Después de que la llamada terminó, me senté en la mesa de la cocina, la luz de la mañana extendiéndose sobre la superficie de madera gastada. Mi máquina de coser descansaba a mi lado con hilo todavía enhebrado de la última alteración que había hecho. Por años, esa máquina había sido el centro de mi rutina, un recordatorio de esfuerzo, estructura, supervivencia. Ahora estaba en silencio, mientras trataba de entender qué había cambiado dentro de mí en las últimas 24 horas. Estaba triste, innegablemente. La tristeza era un dolor constante, no del tipo que ahoga como el que me había barrido en el aeropuerto. Pero debajo de ella había algo firme, una resolución callada, asentándose donde había estado el miedo. El siguiente mensaje de Tizoc fue corto. No tenemos suficiente para regresar a casa. Miré la oración sintiendo su peso y entendí que lo que hiciera después redefiniría todo entre nosotros. No respondí el mensaje de Tizoc de inmediato. Me quedé ahí sentada, el teléfono boca abajo junto a mi máquina de coser, escuchando el zumbido del refrigerador y los crujidos quedos del departamento viejo. No hubo un ajuste de cuentas dramático ni tormenta de emociones. Solo un largo y firme sopesar de dos verdades, el daño que había causado y el tipo de persona que todavía quería ser. No estaba decidiendo si perdonarlo. No estaba decidiendo si olvidar. Estaba decidiendo cómo pasar la siguiente hora, quién era yo, cuando nadie me veía, cuando ninguna voz ajena podía influirme. Para media tarde, abrí mi laptop y busqué una agencia de viajes en San Miguel de Allende. Encontré una con número local y llamé. La mujer que contestó sonaba enérgica, pero amable, del tipo que maneja emergencias todo el día. Le di el nombre de Tizoc y el mío expliqué que necesitaba 2 boletos económicos para el próximo vuelo disponible a Puebla. Sin hospedaje, sin mejoras, dije. Solo vuelos. Y hay una condición. Le pedí que liberara los boletos solo si Tizoc proporcionaba identificación y firmaba un acuerdo de pago. Nada complicado, solo una oración, confirmando que recibía los boletos como un préstamo que intentaría pagar. No era por protección legal. Era por responsabilidad, algo que había evitado toda su vida. Ella aceptó, anotándolo con cuidado en su sistema. Cuando colgué, esperaba una ola de alivio o culpa que me inundara. En cambio, me sentía sentada. Había elegido la versión más pequeña de ayuda suficiente para que regresara a casa, no suficiente para borrar consecuencias. Cerca del atardecer, Tizoc llamó de nuevo. Su voz temblaba cuando contesté. Mamá, estamos atorados. Hemos intentado todo. No tenemos a dónde ir. Mantuve mi tono parejo. Hay 2 boletos esperándolos en la agencia de viajes de San Miguel. Necesitarán su ID y una firma. Eso es todo. Estuvo en silencio un largo momento. Luego, una firma. Es un préstamo, dije. Lo pagarás cuando puedas. Otra pausa más pesada. Luego exhaló. Está bien, iremos. Cuando la llamada terminó, puse el teléfono de vuelta dándome cuenta de que la decisión había cambiado algo en mí, no suavizado la herida, sino moldeado en resolución para lo que vendría después. Tizoc y su esposa aterrizaron en Puebla en una mañana gris del tipo donde las nubes cuelgan tan bajas que tocan los techos.
para temprano en la tarde, él estaba en mi puerta, solo con hombros chiquitos, bajo una chamarra que parecía prestada. Sostenía el acuerdo de pago firmado en una mano doblado, en tercios prolijos, como si la precisión pudiera hacer la situación respetable de nuevo. Mamá dijo voz baja: «Lo siento». No hubo pausa dramática entre nosotros, ni jalón hacia un abrazo. Simplemente nos quedamos ahí, a distancia de una tabla del porche, entre dos vidas moldeadas por años de amor, y un momento lo bastante agudo para cortarlo. Su disculpa temblaba, pero no me hice a un lado para dejarlo entrar. En cambio, abrí la puerta de malla solo lo suficiente para darle una carpeta delgada. Dentro estaba una lista que había preparado la noche anterior, rentas temporales de cuartos no lejos del centro, anuncios de empleos comunitarios, información de contacto para un centro de trabajo que ayudaba con empleos cortos. Cada página era práctica útil y emocionalmente neutral. Exactamente lo que necesitaba este momento. «Espero que reconstruyas tu vida con honestidad», dije. «No fría, no cruel, solo firme», asintió tragando duro. Sus ojos se desviaron una vez más allá de mí, hacia el pasillo por el que corría de niño, pero no pidió entrar. Tal vez entendía el límite sin necesidad de decirlo. Tal vez por fin reconocía que las consecuencias tenían peso incluso cuando se entregaban en silencio. Nos separamos sin voces altas ni lágrimas. Caminó por el sendero el acuerdo de pago bajo el brazo. Cerré la puerta con gentileza, no en enojo, sino en aceptación. Esa noche empecé a empacar mis cosas, no porque quisiera huir, sino porque algo en mí había cambiado tan profundamente que quedarme se sentía como vivir en una concha que ya no encajaba. Para fin de mes, encontré un cuartito para rentar arriba de una panadería en San Miguel de Allende. El aire olía a pan caliente cada mañana y la ventana daba a una calle con tienditas apenas abriendo sus puertas. En las tardes tomaba trabajos de alteraciones de la hermana de la dueña de la panadería, cosiendo dobladillos y remendando costuras mientras la luz del sol se acumulaba en mi mesa. Mi nueva vida no llegó de golpe. Vino en pedacitos pequeños y firmes, callados manejables míos. Cada día llevaba el eco tenue de lo que había pasado, pero también la forma de algo nuevo, formándose en su lugar algo que estaba aprendiendo a estabilizar con mis propias manos.